Ahora los invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento y la lección de este la vamos a encontrar en el libro de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 25. Y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Hermanos, a continuación tenemos el mensaje del día de hoy, titulado Reconciliación, a cargo del pastor Pedro Arana, a quien doy pase. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es muy grato estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Les pido que oremos al Señor. En esta mañana, Señor, te suplicamos que tú inclines tu oído a nosotros, al predicador, que pueda transmitir, Señor, tu palabra con fidelidad. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Esta mañana vamos a tener una lectura adicional que la usamos siempre antes de comenzar la Santa Cena. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, los versos 23 al 26. San Pablo nos dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. He puesto un título muy lacónico y que trata de una situación que creo que a nivel personal, familiar, nacional, necesitamos atender. Trata de la armonía que hemos perdido. La hemos perdido muchas veces con nosotros mismos, con nuestros prójimos, con el prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge o nuestra cónyuge. Lo vemos tristemente en el Estado, cómo pugnan, se dividen y se atacan los diferentes poderes de lo que necesitamos reconciliación. Lo interesante es que cuando hablamos de reconciliar o de reconciliación, damos por entendido que de alguna manera
tuvimos amistad, disfrutamos de armonía, gozamos de unidad. Es decir, en un sentido real, nosotros, sin saberlo muchas veces, estamos mirando hacia la buena creación de Dios, aspirando y anhelando que en algún momento de nuestra existencia humana pudimos gozar de unidad, de comprensión, de diálogo, de todas aquellas cosas que aspiramos y queremos ver en nuestra vida. Hablamos en diferentes formas de restaurar la armonía que hemos perdido. Y es importante que nosotros como cristianos nos demos cuenta que la reconciliación es un tema central en la Biblia, que a través de toda la Biblia vemos que la acción de Dios en la historia es buscando la reconciliación, haciendo posible la reconciliando. Cuando nosotros escuchamos a Adán, por ejemplo, decir, la mujer que tú me diste, estamos hablando de separación, de acusación, de toma de distancia. Cuando escuchamos a los hermanos de José ponerse de acuerdo y decir, acabemos con el soñador, o vemos huir a Jacob de Esaú, o nos encontramos con el pasaje del Nuevo Testamento en que los hermanos del Señor Jesús decían que él se había vuelto loco. Lo que aparece claro es que hay división, celos, envidia, que no nos entendemos plenamente como seres humanos. Y lo cierto es que ansiamos que eso cambie. Permítame ir hacia la visión que Dios tuvo para el hombre, el ser humano, que fue creado para la vida, para vivir en comunión con el Dios viviente. Si nosotros leemos en 2 Corintios, que hemos dado lectura, pero versos anteriores, 4 y 5, escuchemos con atención. Los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, dice Pablo, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos. O sea, no queremos morir, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin. Dios creó al hombre para la vida. La muerte no es el propósito de Dios, ni la violencia ni la maldad. Pero Dios, quien nos hizo para este fin y quien nos dio su espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Como cristianos, tenemos el Espíritu Santo que nos hace desear en una forma ardiente que ese designio de Dios se pueda cumplir en este mundo. Hemos sido creados por el Dios de gracia, en amor, para vivir como seres libres y disfrutar de lo bueno, lo bello, lo armónico, que incluye el sexo, la pareja monogámica y heterosexual, el trabajo que pertenece a nuestra esencia humana y que debe recibir los frutos de su labor, el reposo, el descanso, porque no somos máquinas. Se trata de los designios de Dios para la raza humana y de nuestra trágica realidad humana. ¿Qué nos ha sucedido? ¿De qué se trata todo esto? En Génesis capítulo 3, en capítulo 3 de Génesis,
Ustedes léanlo después del culto. Nos habla del gran divorcio. El hombre creado por Dios quiere ser Dios. Y por supuesto, no lo logra. Y pierde por partida doble. Es incapaz de ser Dios. Y es también incapaz de ser el hombre como Dios lo soñó. Y ahí tenemos nosotros que tomar en cuenta el misterio de la libertad humana, de tu libertad y mi libertad, que hace que nuestras decisiones muchas veces no correspondan a los anhelos más profundos que tenemos, que hacemos justamente lo contrario que aspiramos y tenemos como ideales. Y comiendo el fruto prohibido que aparece en el capítulo 3, el ser humano se da cuenta de su indigencia, se esconde, huye, se descontrola, se cubre con ramas, acusa a su mujer, acusa a Dios de habérsela dado. En resumen, se corrompieron, es decir, rompieron la unidad que tenían entre ellos y rompieron el cordón umbilical que los unía a Dios. Rompieron la armonía entre ellos porque rompieron la armonía con su Creador. Es tan difícil de entender esto, queridos hermanos. No nos está hablando de nuestra vida real. No, no es difícil de entender. Han pasado siglos, pero la separación, acusación, dolor, trabajo infructuoso, distancia, separación, envidias, desasosiego con nosotros mismos y con nuestros prójimos, con la creación y con Dios mismo, quien nos creó para la vida, hace que muchas veces la vida se torne muy miserable. Pero el hombre no está dejado en esa condición de miseria. El Señor mismo se encarga de dar una promesa que ustedes la pueden encontrar en Génesis 3, versículo 15. Dirigiéndose al diablo, al acusador de los hermanos, a Satanás, el adversario de Dios, le dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en el talón. Efectivamente, es el protoevangelio, la promesa de Dios de no dejar al ser humano librado a su incapacidad de relacionarse con él, sino que el Dios soberano toma la iniciativa de lo que toda la Biblia nos relata como la historia de la salvación. Y es así que, por favor, queridos hermanos, llegamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. Porque el plan de Dios, el propósito de Dios, los designios de Dios son llevar al ser humano a la vida. Y aquí San Pablo va a decir: y todo esto, bueno, bello, armónico, beneficiante, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el mensaje de la reconciliación. Quisiera en este momento solamente señalar dos hechos que son importantes para el desarrollo de nuestro tema esta mañana. Ustedes notan quién tomó la iniciativa en la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
a través de Cristo. El ser humano no tiene ni la capacidad ni la voluntad de querer volver a Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa y busca. ¿Dónde estás? Le dice a Adán. Siempre Él está tocando la puerta. Siempre está haciéndonos notar que nos busca. Y el hombre es el que huye de la presencia de Dios. Es el que se rebela contra la voluntad de Dios. Es el que toma distancias del amor de Dios. Sin embargo, Dios ha actuado en la historia y lo ha hecho a través de Jesucristo, que ha traído la reconciliación de Dios, y Él mismo es el reconciliador. Permítame dejar esto aquí por un momento y volver a la celebración que vamos a tener enseguida. Es decir, reconciliación y cena del Señor. Uno de los significados que aparece en el texto que di lectura es que la cena del Señor debemos entenderla como memorial. Y en ese sentido, ocupa un lugar único en el culto cristiano. En realidad, lo que nos diferencia del culto del Antiguo Testamento, aunque tenemos muchas cosas en común, las oraciones, la lectura de las Escrituras, es que la palabra, el mensaje predicado, es céntrico, y que ese mensaje es cristocéntrico, y que la iglesia primitiva, junto con la predicación, celebraba el sacramento de la cena del Señor. Y esto estamos hablando del culto. De manera que mientras tenemos el culto doméstico y de la iglesia esparcida, es una forma en que estamos tratando de adecuar la situación en la que nos encontramos por la pandemia. Pero el propósito es que un día estemos juntos, que nos veamos cara a cara, que podamos saludarnos, abrazarnos. Pero tenemos que tomar con cuidado las previsiones por la situación en que nos encontramos. Y saben que estando en casa hay veces podemos olvidarnos que le estamos rindiendo culto a Dios. Y ahora que miramos y he estado viendo en mi teléfono que hemos tomado fotos de los elementos que vamos a compartir, que nos hagan recordar que es parte del culto a Dios. Y saben, hay tentaciones que nos vienen a todos. Nos venían en el templo y nos vienen en la casa. Querer contestar el celular, querer pasar mensajes a otros. Y nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón ya no están adorando. El culto se torna entretenimiento. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo los invito a todos a que cuando separemos esta hora de culto, sea para estar en presencia del Señor. Sabemos también que la cena fue instituida por el Señor Jesús, pero no solamente como un medio de hacernos llegar sus dones, sino con el propósito específico de llevarnos a una comunión real e íntima, donde entramos en su presencia por la fe y sabemos que Él está con nosotros. De manera que nuestra atención debe estar en aquel que nos ha invitado al culto. Cuando el Señor dijo a sus discípulos esa primera noche de la última cena,
hagan esto en mi memoria. Notemos que es en mi memoria. Quiere decir que nos acercamos a la mesa del Señor como iglesia doméstica y esparcida por las circunstancias ya mencionadas, no meramente para recordar cosas acerca de Jesús, de su vida o de su muerte, o para traer a nuestra memoria algún aspecto de su enseñanza, o a dar gracias por el ejemplo que nos ha dejado con su vida, sino primeramente para que podamos encontrarnos con Él por la fe. Celebrar la cena del Señor en nuestros hogares, ahora, o en el templo antes, es justo, como lo hicieron una persona mientras el Señor estaba en la tierra, es decir, acercarnos a Él, buscarlo a Él, tener comunión con Él, compartir nuestros temores, nuestras angustias, nuestra gratitud y nuestra alegría con Él. De manera que en esta mañana, queridos hermanos, el Señor está con nosotros aquí en casa, en la mía, en la tuya, en el lugar donde tú estés. Nuestra mente y nuestro corazón deben buscarlo a Él, que se revele a nosotros, que por la fe podamos recibir la bendición que necesitamos. Ahora bien, en este tiempo y ahora existen modos de acercarnos a Jesús. Para aquellas personas que se acercan a la mesa que tenemos en nuestro hogar sin la menor intención de obedecerle, Él no podrá revelarse a ellos ni bendecirlos. Es decir, no se trata de acciones mecánicas, de repetir un rito sin tener en mente y disposición de voluntad de entrar en una relación personal íntima con el Señor que transforme nuestra vida. Pero para aquellos que se acercan a su presencia por la fe y le presentan su dificultad sin tapujos, Él les da la luz. Para los penitentes que vienen con su carga espiritual que solamente ellos y el Señor conocen, recibirán su palabra de perdón. Para los que sienten y confiesan su debilidad, Él les dará fortaleza y renovará su carácter. Para aquellos que deben ser muchos, y probablemente todos nosotros que sufrimos, Él nos brindará su consolación. Y claro, alguien puede pensar, como yo también lo hice, ¿cuál es la diferencia esencial entre hagan esto en memoria de mí y recordar a los héroes del Bicentenario, San Martín y Bolívar y todos los demás? Queridos hermanos, probablemente alguno de ustedes puede pensar en algún momento, ¿cómo me hubiera gustado escuchar a Jesús de primera mano, caminar con Él por Galilea, junto al lago de Genesaret? Bueno, aunque quisiéramos conocer a Jesús en la carne, San Pablo va a decir en este mismo capítulo, ya no lo conocemos así.
Efectivamente, Jesús ya no está con nosotros en un cuerpo de sangre y carne. Él está presente realmente contigo y conmigo y con nosotros en el lugar donde estamos por su Espíritu Santo. Él ya no está preso de una hora y de un lugar. Ahora está al alcance de la fe sincera que lo busca, del amor obediente que se rinde ante Él, de aquellas vidas que han tomado su fe en serio y entregan radicalmente su existencia. El Señor está cerca a la oración y a la fe de cada creyente. De esta misteriosa verdad de la presencia del Cristo viviente con su pueblo. Este sacramento que vamos a tener en esta mañana es señal y signo. En este sentido, cuando participamos de la mesa del Señor, hoy, en nuestros hogares, venimos a la presencia de Jesús tan realmente como lo hizo la gente que fue a Él en Galilea. Lo que Él fue capaz de hacer por ellos en esos días, tú y yo podemos recibir de Él a través de este memorial. Y tendré que hacerle la pregunta y hacérmela yo también, que le hizo Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor está contigo, con tu familia, con nosotros en este mismo tiempo, dispuesto a escucharte, a atenderte, a acercarse a ti en tu necesidad? El pan y el vino nos hablan en primera persona. ¿Lo has notado? Este es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estos elementos nos dicen con la voz de Jesús: soy yo. Estoy presente. Esta es la primera y gran verdad que nos habla el sacramento. El pan es pan. El vino es vino. Pero Jesús está realmente presente a la fe de los suyos. Un ejemplo. En un matrimonio, los anillos son la señal y el sello de una relación que significa promesa de entrega mutua, fidelidad. El pan y el vino son señales de entrega y pertenencia. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Tú eres mío, tú eres mía. ¿Cómo le respondemos al Señor que nos ama? En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, es un memorial de la muerte de Jesucristo. ¿Qué vemos en la mesa? Sin duda vemos pan y vino. Pero con ese pan y ese vino, nosotros haremos ciertas cosas con esos elementos. Por eso es importante tener un pan. Y puede ser una copa de vino, mejor. O 2 copas. O las que sean necesarias. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese pan y con ese vino? Primero vamos a partir el pan.
Y luego el vino lo vamos a verter en una copa, de la cual vamos a tomar el vino. Recordemos que estos elementos, pan y vino, señalan la presencia de Cristo. ¿Qué puede significar este partimiento de pan y este beber el vino? ¿Cuál es su significado? ¿De qué nos habla? Sin duda, significan la muerte del Señor Jesús. El pan partido, cuerpo crucificado. El vino vertido, tomado, la sangre derramada. Y no solo eso, las palabras que el Señor Jesús usó al instituir el sacramento durante la fiesta de la Pascua judía que vamos a celebrar en este mes, la última semana, el día jueves, es el Jueves Santo. Bueno, las palabras del Señor, que el Señor declara allí, hace absolutamente claro que Él estaba pensando en la muerte, como en el sacrificio que Él estaba haciendo por el mundo. En el Evangelio de San Mateo, nosotros leemos: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Capítulo 26, versos 27 y 28. La semejanza que existe entre la Pascua judía, de la cual hemos leído esa porción en Éxodo, y el sacramento cristiano, es impresionante. Y no cabe duda que es, tomando en cuenta este trasfondo de pensamiento, que debemos leer lo que Jesús dijo e hizo cuando Él instituyó la cena. En la Pascua judía, un cordero fue tomado y sacrificado. Con su sangre, que hubiera puesto en un depósito, fueron rociados los dinteles de las puertas de las casas de los judíos, y su carne fue comida. De esta manera, este rito fue para los judíos el memorial de la liberación de la esclavitud, que dio término a su opresión en Egipto y dio nacimiento a la nación judía. En el sacramento, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tomó el pan y el vino, y por sus acciones con ellos, Él mostró su muerte sobre la cruz, y por las palabras que pronunció, Él conectó su propio autosacrificio con la remisión de pecados. Unidos con Él, nosotros, en la semejanza de su muerte, somos librados de la esclavitud del pecado. No hay ninguna sentencia de muerte para los que viven unidos a Cristo Jesús por la fe. Unidos con Él en semejanza de su vida resucitada, recibimos la fuerza que necesitamos apremiantemente para nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida.
para poder vivir como cristianos y para poder cumplir el servicio que Él nos ha encomendado durante nuestro camino histórico. Yo los invito a estas alturas a que volvamos al capítulo 5 de 2 de Corintios. Y vamos a ver ahora el versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Al impecable, por nosotros Dios lo hizo pecado. En el misterio de su gracia soberana, Dios hizo que Cristo, inocente, ocupara el lugar de los hombres pecadores, de todos nosotros. Para que estos, si nosotros, como parte del género humano, pudiéramos recibir la justicia que Dios da como consecuencia de su vida y de su muerte. Lo que dice es, hizo pecado al impecable. Jesucristo no conoció pecado. Y eso se demuestra en los evangelios por el testimonio de sus amigos, de sus enemigos y de su propia conciencia. Él jamás pidió perdón. Él jamás tuvo conciencia de haber desobedecido. Él estuvo siempre sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Padre y que eso es lo que le había agradado. El texto no dice que Dios lo hizo pecador, sino que Dios lo hizo pecado, porque Él jamás desobedeció a Dios. Él jamás hizo alguna cosa que vulnerara la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre fue íntegro para con su Padre. No fue pecador. Pero ¿quién podrá entenderlo completamente? Que Él haya sido hecho pecado. Ahora, ¿qué significa este memorial y este texto que nos habla tan fuertemente de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros? Cuando he estado leyendo estos pasajes y pensando en el mensaje de esta mañana, debo decirles con toda confianza, con toda claridad, que existe mucho que es misterioso y difícil de entender acerca de que Jesús fue hecho pecado, acerca del memorial que ya hemos hablado. Sin embargo, todo esto tiene un mensaje directo y sencillo para cada uno de nosotros, para ti y para mí en esta mañana. Este mensaje es: Cristo murió por mí. ¿Lo puedes decir allí en la hondonada de tu corazón, con los sentimientos que tú sabes que tienes? Cristo murió por mí. El sacramento nos trae el mensaje de la cruz. Cuando nosotros miramos y volvemos a mirar a la cruz de Cristo, mirando este pan y este vino, podemos comenzar a entender, tal vez un poco, tal vez un poquito mejor,
¿Cuánto le costó a Dios perdonar el pecado del mundo? El pecado es algo que solo puede ser conquistado por el poder del sacrificio. Eso es lo que la cruz nos muestra, que Jesucristo, nuestro Señor, aceptó voluntariamente la cruz. ¿Para qué? Para revelarnos el inconmensurable amor de Dios. Dios nos revela su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dije antes, el mensaje sencillo sigue siendo el mensaje redentor. Dios conquistó el mundo por el sacrificio. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y el mensaje podemos ponerlo en estas palabras: la necesidad de recibir la persona de Cristo y sus beneficios realizados en la cruz y consagrar nuestra vida a Él es el que estamos presentando esta mañana. Lo vuelvo a repetir. El sacramento como memorial nos hace ver la presencia real y espiritual de Cristo con nosotros y su muerte, todos los beneficios que logró para nuestro perdón, para nuestra restauración, para comenzar una vida nueva y diferente por su sacrificio en la cruz. Pero también exige un sacrificio. Este entendimiento del Evangelio de la reconciliación. ¿En qué consiste este sacrificio? En el capítulo 12 de Romanos, el apóstol lo explica muy bien. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, por esta reconciliación que Dios ha obrado por ustedes, por este evangelio de la paz, que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe alabar a Dios. Así es como vamos a rendir culto a Dios. Puesto en términos muy concretos, ¿qué quiere decir esto? De presentarnos como sacrificio, de que tenemos que sacrificar nuestro orgullo y pedir perdón a la persona más cercana que hemos ofendido. Tenemos que amar a nuestros enemigos o a las personas que pensamos que están en contra de nosotros o a las personas que son diferentes de nosotros. Que nuestro orgullo, nuestra arrogancia debe ser conquistada por el amor de Cristo, que nos exige y nos constriñe a vivir de otra forma. Que todo aquello que sea un impedimento para agradar a Dios, tenemos que sacrificarlo. De manera que no tenemos que reproducir otra vez el sacrificio de Cristo. Eso es irrepetible. Fue hecho en la cruz del Calvario una vez y su valor es eterno. No tenemos que esperar que haya un cambio en el pan y en el vino, porque no va a haber. El cambio que Cristo viviente quiere hacer es en nosotros, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de expresarnos, en las decisiones que debamos tener, que implican decisiones éticas. De vivir como cristianos en todos los aspectos de nuestra vida, de vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. No importa cómo lo expresemos, el sacrificio es consagrar tu vida y la mía en esta mañana y ponerla a disposición del único que puede hacerla útil y que la va a usar, que nos ha bendecido para hacernos bendición a otras personas. Vamos a orar, queridos hermanos, en preparación para la cena. Te rogamos, Señor, que tú escuches la oración de cada uno de nosotros, que por la fe tú seas muy real para nosotros, que podamos caminar contigo, amarte, serte obedientes y saber que nuestras vidas están en tus manos. Y si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, por tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, transforma nuestra vida. Te rogamos que nos des la sinceridad de presentarla tal y conforme somos. Ven, Señor Jesús. Ven mientras celebramos el sacramento. Ven y asístenos en nuestra necesidad. Amén.